Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Control Alt Meet, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la tecnología, directa o indirectamente. En esta ocasión tenemos a una persona que es directora de la escuela Comunicando, Silvia Lacruz, bienvenida, Hola, muchas gracias. que es una escuela de aquí de Zaragoza, que como ya sabéis, yo soy de aquí, de Zaragoza, y estoy mirando pues el tema de que he comentado ya en varios podcasts, de que quiero hacer una charla y por dónde tendría que empezar y tal. Y entonces me vi vuestra academia, que es academia, escuela, podemos decir Sí, academia, ¿no? escuela. Sí, Sí, bueno, vale. un centro de Entonces, formación. sí, eso es, formación. Entonces me gustó lo que vi y quería haceros una entrevista. Muy bien. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar en este rato que tengamos, pues es sobre todo, pues si esto puede entrenar, que eso creo que es algo que es muy común de pensar, no, es que yo no tengo carisma, entonces yo no lo puedo entrenar, esto es natural, este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué Bueno. ejercicios se pueden hacer? ¿Cómo podemos practicar nosotros por nuestra cuenta? Ujú. Etcétera. Bien, entonces, antes de nada, antes de meternos al meollo, por así decirlo, me gustaría que comentaras cómo surgió esta idea, ¿no? De decir, una academia de oratoria, porque es algo que yo personalmente ni siquiera sabía que existía. Yo lo miré porque lo necesitaba, pero no Sí, sabía que existía. claro. Bueno, pues precisamente surgió de eso que estás diciendo tú, ¿no? Primero, a ver, yo llevo muchos años dedicándome a la formación para particulares y también para empresas. Otro tipo de formación parecía soft skills, lo que se llama soft skills, que al Sí. final es todo lo que Esto es habilidades muy común en blandas. los programadores. Eso aquí lo hemos hablado muchísimas veces, el tema de las habilidades blandas. Eso es, bueno, que se llaman blandas, pero bueno, al final Hmm. son competencias transversales que no hay persona a la que no le vengan bien. Te dediques a lo que te dediques, porque da igual si eres programador, si eres abogado o si eres fontanero. Si tú quieres relacionarte con éxito o dar charlas, pues entrenar estas habilidades a todo el mundo le viene bien, ¿no? Entonces, bueno, sí que me preguntaban siempre, oye, ¿y tú dónde has aprendido a comunicar? ¿Y dónde has aprendido a comunicar? ¿Y cómo podría yo aprender a comunicar? Entonces, claro, me lo preguntaban tanto que dije, oye, aquí hay una carencia Claro, hay, claramente hay negocio. claro, de este tipo de habilidades que además es verdad que cada vez más todos queremos ser speakers y todos podemos, porque para hablar en público no hace falta tener un carnet ni un perfil específico. Lo único que tienes que tener es un mensaje que dar y un público que te quiera escuchar. Si tienes eso, pues ya está. Y luego, por supuesto, sí que saber cómo hay que hacerlo. Hay una ciencia detrás, una técnica, etcétera, que claro, hablar en público es hablar, ¿no? Entonces, Claro. hay personas que no tienen miedo escénico y dicen, ay, yo no tengo miedo escénico, ya, pero eso no quiere decir que tu comunicación sea eficaz. Es decir, hay una parte importante que es el miedo escénico, sí, pero hay otra también importante que es saber hacer llegar el mensaje a tu público o a tus interlocutores si estás en una reunión de una manera eficaz. ¿Y cuál es una manera eficaz? Pues que tú consigas tus objetivos, yo qué sé, si quieres vender, convencer, informar, lo que sea, pero también que el público consiga los suyos y que esté entretenido y que no esté Claro. bostezando y que no tenga que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Para escuchar. Entonces, bueno, eso surgió de ahí, fundamentalmente de que las personas tenían necesidades y preguntaban, y no solamente la formación de hablar en público, sino también hay personas que a veces pueden querer dar una charla, como tú, por ejemplo, que puedes decir, oye, pues voy a dar una charla. ¿Y quién me prepara? ¿Quién me da Exacto. feedback? ¿Quién me dice si lo estoy haciendo bien o mal? Pues ese servicio también lo ofrecemos en la escuela, que es para personas desde opositores, lecturas de tesis, preparación de charlas, entrega de premios, lo que sea, que quieres que te echemos una mano con, bueno, de forma individual, que ya no es un grupo, sino de forma particular, pues yo voy y ensayo, ¿no? Pues también eso se puede hacer. Entonces estaba esa necesidad y en el momento en el que abrí la escuela, nadie que la cubriese. En las empresas Sí. sí se hacía algo, pero para particulares no había nada. Ahora ya es Sí, otra cosa, ya. y eso, además, aquí en Zaragoza, que es lo que más me sorprendió de, joder, digo, qué bien, digo, justo lo que necesitaba lo tengo aquí. Sí, Fíjate. sí. Bueno, tú eres la directora, pero he visto que Sí, también sois dos más. sí. Bueno, a ver, luego hay más profes Ah, que bueno. son pues, freelance, que depende del tipo de actividad que hagamos y demás, pero sobre todo habrás visto a Carmen y a Carlos, ¿no? Que es Carlos es periodista y Carmen es actriz. Entonces, Carmen Marín lleva muchos años desde que abrimos la escuela, en 2013, y bueno,
también aporta ese puntito de lo que tiene que ver con las artes escénicas, moverse en un escenario, el lenguaje no verbal, la energía, la actitud, en fin, al final es una combinación de factores en la que Carmen es importante porque aporta esa parte del teatro, ¿no? Claro, porque es que al final una actriz o un actor realmente está hablando al público, pero no siempre hablando. Es decir, siempre Claro, pensamos ese tipo de oratoria, ¿no? claro, son cosas diferentes. A ver, actuar, tú lo que estás diciendo es lo que otra persona ha escrito un autor y tú estás repitiendo o dándole forma al texto que otra persona ha escrito. No tiene por qué ser comunicar y estás contando una historia que otra persona ha ideado. Sin embargo, hablar en público tiene que ver con el mensaje que das tú directamente, que puede ser profesional, personal, de motivación, etcétera. Entonces son cosas diferentes. De hecho, hay personas, actores, actrices, que actuando son unos cracks y luego tienen miedo escénico a la hora de hablar, Qué porque cuando irónico. hablas eres tú. Sí, sí, bueno, cuando hablas eres tú, no es el personaje. Claro. Más Es fácil que te hable diferente. el personaje que tú mismo. Eso es. Entonces, bueno, es verdad que no es lo mismo, es decir, la técnica que se utiliza para actuar no es la técnica que se utiliza para hablar en público, pero sí que, claro, un actor o una actriz están acostumbradísimos a moverse en un espacio escénico. ¿Y quién es? ¿Había alguien más ahora mismo? ¿Estaba la actriz, hemos dicho? Y la parte de periodista, sí, Sí. Carlos, que claro, esta es la parte también, claro, un periodista, pues Claro, el típico sabe periodista, también. ¿no? Además creo que estaba en Aragón TV, si no me equivoco, Sí, o ha sí, trabajado, no sé eso si es. ahora mismo. Eso es, sí. Ha Claro, estado en televisión española, en el TV, en Telecinco, sí. Entonces, claro, pues al final un periodista de tele habitualmente pues lo que hace es comunicar claro, claro. delante de una cámara, etcétera. Entonces también ha aportado pues toda esa parte, ¿no? Y sabe pues muy bien de cómo organizar un mensaje, hacer titulares, en fin, bueno. Al final, Hombre, claro. cada uno aporta su Aporta parte. lo suyo, exacto. Eso es, sí, Luego he visto que también tenéis como varios cursos, porque claro, podemos sí, pensar, vale, pues tenéis el curso de cómo hablar en público y ya está. no, Hay sí, varios, por lo que he visto. sí, Obviamente entiendo que no lo sé, ¿eh? Entiendo que el más demandado será el hablar en público. Entiendo. sí, He visto otro por ahí, recuérdamelo si, porque no me acuerdo de todo. vale. Sé que hay uno de inteligencia emocional, puede ser. Sí, eso es. Inteligencia Eh, emocional es un curso, pero que está compuesto de diferentes módulos, que son 6 módulos diferentes, que son, digamos, 6 cursos, 6 talleres que son más cortitos en el tiempo y tú puedes hacer todos o sueltos el tema que te interese. Sí. Creo que había alguno también de lenguaje no verbal. Eso es. O... Bueno, es que luego hay un grupo que se llama entrenamiento grupal, lo llamamos así, que tú me estabas Sí. hablando antes del entrenamiento, que fundamentalmente está compuesto por alumnos que ya han hecho el curso de hablar en público, pero que quieren continuar y que lo hacen como una actividad semanal, que vienen 2 horas a la semana, a entrenar Sí. sus habilidades comunicativas. Y ahí trabajamos todo tipo de... O sea, la comunicación es un mundo sin fin. O sea, podemos estar constantemente aprendiendo. Yo estoy también constantemente aprendiendo, ¿no? Entonces, pues a veces nos especificamos más el lenguaje no verbal, otras veces herramientas de comunicación en la empresa, por ejemplo, como puede ser dirigir una reunión de forma eficaz, hablar con clientes, Sí. lo que son habilidades comerciales, entrevistas de diferente índole, en fin, hay muchísimos aspectos de la comunicación que se pueden entrenar y entonces eso sería el entrenamiento grupal que llamamos. O sea, como ir al Entonces cada gimnasio, vez ¿no? se llama de nombre. Exacto, como ir al gimnasio. Prácticamente. Entonces vas Exacto. al gimnasio y un día haces pierna, otro día haces brazo, otro día haces Sí, sí. espalda, otro día haces spinning, otro día haces zumba, ¿no? Y otro día máquinas, lo que sea. Vale, pues en la comunicación es lo mismo. O sea, al final la comunicación, más que como ir al gimnasio, sería como todo el conglomerado de deporte, gimnasia que hay. ¿Cuántas cosas puedes hacer para estar en forma física? Un montón, ¿no? Desde correr, Claro. fútbol, tenis, rugby, natación, etcétera, deportes, y luego la gimnasia pura y dura con máquinas, con clases, etcétera. Pues en la comunicación pasa lo mismo. ¿En cuántas situaciones nos comunicamos? Pues según Václavic en su teoría de la comunicación humana, en todas, porque la no comunicación no existe. Es imposible no comunicar. Hagas lo que hagas, comunicas. Por eso es tan importante, aunque muchas veces no lo sabemos, saber qué es lo que estás comunicando y comunicar lo que quieres comunicar y no otra cosa. Eso de no comunicar, claro, es verdad. O sea, siempre estamos comunicando algo bueno o malo,
o no lo Siempre, sabemos, pero siempre sí. algo. Claro, tú imagínate que me mandas un WhatsApp, ¿no? Ujú. Y yo no te contesto. Tú Claro, imagínate que me dices, ya oye, estás Silvia, mandando el mensaje, claro. claro, hemos quedado a las 6:30, vale, y yo no te contesto. Ujú. ¿Qué significa que no te conteste? Claro, que a lo mejor no te interesa, ¿no? No lo sabemos. Claro. Es comunicación, lo que pasa es que es comunicación de baja calidad. Pero Ujú. comunicación hay desde el momento en que en ti se desencadenan pensamientos diferentes. Una comunicación de alta calidad es que yo te conteste y te digo, ok, ahí estaré, nos vemos. Ya está, Ujú. ya te he contestado, ya la comunicación está siendo precisa y eficaz. ¿No? Pero en la comunicación hay infinidad de brechas. Ahora, por ejemplo, está muy de moda no contestar a los mails a nadie, no contestar a los Sí. WhatsApp, no contestar. Entonces, yo te digo, hemos quedado a las 6:30 y tú no me contestas. Y te digo, oye, no me has contestado. No, hombre, que sí, que hemos quedado. Ya, pero no me lo has confirmado, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, hay una parte fundamental para que la comunicación sea eficaz, que es pensar en el otro, que eso es algo que hacemos a veces poquito. Yo creo que, y más con todo esto de redes sociales hoy en día, yo creo que es incluso peor. Yo creo yo. Puede Y ser. estos cursos que tenéis, o sea, por ejemplo, este de hablar en público, yo por lo que he visto es como que lo vais haciendo quizá rollo, no sé, en un mes, 2, 3 días, como muy concretos, ¿no? Como que vais Eso es, haciendo sí, como sesiones, ¿no? sí, Digamos. Y luego están estos grupos como de entrenamiento, digamos, ¿no? eso es. Sí. Vale. Antes sí que hacíamos un curso más largo que duraba todo el curso lectivo, por así decirlo, y eran sesiones de 2 veces de 2 horas a la semana. Ahora sí que los hacemos más intensivos, que suele ser una formación de 3 o 4 sesiones. Lo más habitual son 4 sesiones de 4 horas en los que se practican los 360 grados de la comunicación hablando en público, que es cómo elaborar un mensaje efectivo, cómo utilizar el lenguaje no verbal de manera que llegues a tu público, eh, la actitud, la cabecita, es decir, técnicas para superar miedo escénico, hablar con seguridad y con soltura, y la voz. Bueno, Entonces, pues eso lo voy a dejar yo aquí en la descripción, ¿vale? Para quien le interese. Esto de las sesiones, yo lo decía también porque seguramente alguien esté pensando, bueno, pero es que yo no estoy en Zaragoza, yo no lo puedo hacer, ¿no? También tenéis algunos online, que ahora vamos a hablar de ello. Es sí. para deciros, oye, mira, pues cogeros un tren, que Zaragoza está muy bien conectado, os cogéis unos días y, oye, mira, podéis hacer eso. Y además también hacéis un poquito de turismo, que está muy bien Zaragoza. También tenéis algunos online, algunos, he visto, no me acuerdo ahora mismo Sí, cuál. tenemos online, lo que pasa es que ahora los hicimos online en la pandemia. Sí. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho más la comunicación presencial. Sí, Teníamos es que online eso los tiene que de ser, claro. inteligencia emocional, claro. Pero Ujú. claro, al final tú estás viendo unos vídeos, los online están muy bien, muy completos, muy estupendos, con sus vídeos, sus ejercicios, etcétera, que tú puedes mandar para que te demos feedback. Pero claro, la energía que se genera cuando estamos todos ahí, primero para hablar en público, o sea, mi consejo es que lo hagas presencial, Ujú. porque claro, nuestro curso de hablar en público es muy práctico, Claro. estás todo el rato practicando. Y claro, esto es como dar una clase de tenis online. Puedes aprender algo, sí, pero no es lo mismo. Bueno, te pueden decir, mira, la empuñadura sí en vez de así, pero tú no lo estás haciendo. Claro. Entonces, y si lo haces solo y no tienes ahí al profe para darte feedback o para corregirte Ujú. lo que necesites, ¿no? Entonces, claro, esto es una habilidad y como todas las habilidades, lo ideal es entrenarlas presencialmente y con un profesor que te vaya Ujú. guiando y te vaya corrigiendo. Entonces eso es fundamental. Pasa lo mismo con la inteligencia emocional. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, más que hablar en público, según mi opinión, pero es verdad que no es lo mismo las energías que se crean compartiendo con otras personas las experiencias, porque al final siempre pues, la gente empieza a contar un poco su vida, eso Ujú. cada uno lo que quiere, ¿no? Pero se genera como una energía muy chula y una amistad, ¿no? Entre la gente. De hecho, hay grupos de WhatsApp que han hecho curso de inteligencia emocional hace años y siguen activos, ¿no? Entonces, al final, pues eso es muy importante, que también sea una vivencia, que no solo sea el aprendizaje, los contenidos, sino la experiencia y la vivencia que tú te llevas, que la gente se va a encantar.
eso, pues al final es practicar, ¿no? También tienes amistades, te comunicas con ellos, ¿no? Eso es Claro, practicar también, sí, al sí, sí, final. exacto. Es un Sí, dos por sí. uno, joder. Y vamos a entrar, que me gustaría entrar de lleno con el tema oratorio, aunque bueno, ya hemos hablado de ello. Me Vale. gustaría saber, para la gente que nos esté viendo, ¿qué es un orador Mm. exactamente? Es decir, porque esto creo que se dice muy a la ligera, ¿no? De yo soy orador, vale, ¿qué es un Sí. orador exactamente? Bueno, a ver, un orador es una persona, una persona que tiene un mensaje que dar y que lo da. Quiero decir que es lo que te decía Mm, antes. Cualquiera puede hablar en público. O ujú. sea, no hay nadie, no hay una persona que pueda decir yo soy orador y yo no. No, depende. Hombre, claro, yo puedo decir que soy futbolista, que también cualquiera puede jugar al fútbol, pero claro, si he jugado una vez o no Claro. juego o no sé jugar, pues por decir, podemos decir muchas cosas, ¿no? Soy Sí. orador, soy esto, soy lo otro. Hay mucha gente que dice, soy speaker, soy, que bueno. A ver, Mm. eh, luego, pues los hechos son los que nos colocan en una situación o en otra, ¿no? Pero al final el orador es una persona que practica la oratoria, es decir, que da un mensaje, que habla en Mm. público, Eso es ¿vale? importante, Entonces, el en tema ese del sentido, mensaje. claro, Porque es sí, eso, sí. decir, sí, yo me puedo subir a un escenario con 300 personas y hablar, no decir nada, Mm, salir que la gente se queda ahí con cara de, ok. Y tú decís, sí, bueno, pues ya soy orador, ya está. He claro, hecho muy esto, bien. ya soy orador. Realmente es eso, importante el mensaje, ¿no? Claro, mira, bueno, a ver, entran muchos factores. El mensaje es importante, sí, mucho. Prepararte un mensaje eficaz es importante, sí, mucho. Ahora bien, cuando lo vas a poner en escena, si no tienes un buen lenguaje no verbal y un buen lenguaje paraverbal, la voz, da igual que te lo hayas preparado muy bien porque no te van a escuchar, porque la Eso te va a gente decir. desconecta. Es muy importante cómo tú pones en escena los mensajes. De hecho, todos estos oradores que son tan famosos y que la gente paga tanto por verlos es porque tiene un mensaje muy bien elaborado, plagadito de técnica, pero luego una puesta en escena que hace que la gente se vaya muy contenta, ¿no? Al final, al público tú le tienes que hacer pensar y hacer sentir. Eso es fundamental. Y darle lo que ha ido a buscar. Si ha ido a buscar motivación, darle eso. Si ha ido a buscar conocimiento sobre algo, darle eso. Pero siempre con una buena puesta en escena. Mira, Albert Meravian en los años 70 del siglo pasado hizo un estudio que todavía está en vigor en el que arrojó los siguientes resultados. La comunicación, el peso de cada tipo de lenguaje, tenemos tres tipos de lenguaje en comunicación, que es el verbal, es decir, el mensaje, lo que decimos, el no verbal, que es lo que hacemos con nuestros gestos, nuestras manos, los movimientos, la cara, etcétera, y el paraverbal, que es la voz. Bueno, pues el verbal tiene un peso en la comunicación emocional. Si estás haciendo un examen, esto no vale, pero en comunicación emocional, es decir, cómo haces sentir, lo que transmites, etcétera, tiene un peso únicamente del 7%. Es decir, es importantísimo prepararse bien el mensaje, sí, pero luego tienes que ir a por el 83%, el 93% restante, que es 38% la voz, es decir, ¿qué tonos das? ¿Cómo proyectas? Si hablas en un tono que firme y que todo el mundo te escuche, ¿vocalizas o no vocalizas? ¿Tienes una buena dicción? ¿Haces pausas? Y luego está el lenguaje no verbal, que es un 55%, lo más importante de todo. ¿Qué posición tienes? ¿Qué postura corporal? Si te mueves mucho o no te mueves, qué haces con las manos, si estás haciendo Sí, así todo el estás con rato, espasmos. si estás así, claro, entonces, o haciendo así con el brazo, que son descargas de estrés, en fin, hacemos muchas cosas sin darnos cuenta. Mira, esta mañana mismo, bueno, yo es que estoy haciendo cursos de hablar en público constantemente, ¿no? Entonces, no solamente en la escuela, sino en muchas empresas. Esta mañana mismo estaba en una empresa y hablábamos eso, ¿no? Que al final lo que hacemos cuando no conocemos la técnica y no sabemos qué tenemos que hacer cuando salimos a escena, pues hacemos lo que más fácil nos resulta y aquello que nos da seguridad. Si a mí me da seguridad hacer así porque descargo el estrés, pues hago Claro, así. sí. Y no me doy cuenta de lo que estoy comunicando, porque estoy pensando en mí en vez de estar pensando en el Sí, por público. eso los tics estos raros, ¿no? Que podemos tener a veces. Claro, esos Bueno, son gestos emocionales que vienen de sentirnos inseguros en esa situación, en esa o en otras. Pero vamos, en cuanto nos sentimos inseguros, el cuerpo lo cuenta. sí, eso Eso es es el lenguaje no verbal. corporal, sería. Bueno, no Exacto, verbal. sí, Vale, sí, vale. sí, o no verbal, sí, Eso sí. es. Bueno, nosotros, los programadores, obviamente, como normalmente, pues este tipo de charlas, pues solemos hacerlas muchas vía online.
Es decir, pues hay gente a lo mejor mucho de México, ¿no? Entonces, obviamente, pues no puedes ir presencialmente y suelen hacerse charlas, pues, Sí. digamos, vía online, stream, etcétera. Me hago la pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Hablar en público, digamos, vamos a decir 300 personas? ¿O hablar vía online, a lo mejor en un canal grande, vamos a decir unas 2000, 3000 personas? Ujú. ¿Qué podría ser más Vale, fácil? bueno, a ver, mira, como yo soy coach, aparte No. me dedico al coaching y entonces el coaching eh, no pone etiquetas ni generaliza, ¿no? Bueno, en general, yo como coach no generalizo. Entonces, todas las preguntas que me hagas de ese tipo te voy a decir depende, ¿vale? Pero te voy a matizar un poco más. Claro, te digo mi opinión y por la experiencia que tengo. Para mí, a priori, es más fácil estar sentado en tu casa con tu ordenador, con tu vaso de agua, con tu ropa cómoda, como sea, y hablar cuando la gente te está escuchando online, pues a priori es más fácil. También es verdad que, claro, tienes que tener una capacidad de concentración alta porque no tienes el feedback de la gente. Cuando hay 2000 o 3000 personas, no, Claro, no no puede estar sabe con lo que la cámara. pasa. Exacto. Entonces le estás hablando a la pantalla y Mm. no sabes lo que hay detrás, ¿no? Otra cosa es que digas, bueno, tengo 25 y tienen todos conectada la cámara. Bueno, ahí ya es otra cosa, ahí es más fácil. Cuando tienes mucha gente online, lo que sí que tienes que tener es esa capacidad de concentración, haberte preparado bien, tú saber que vas a lo tuyo y sobre todo cuando hablas, mirar aquí donde estoy tapando, que Ahí, es el ahí. objetivo, no abajo, porque eso es lo que hacemos muchas veces, que miramos abajo porque estamos mirando, ¿ves? Si yo hablo así, porque me Sí. estoy mirando ahora a mí misma, a que cambia a que si hablo así. Sí, o sea, yo, por ejemplo, una cosa que hago mucho es mirar, porque yo os miro a vosotros, con quien estoy Claro, hablando, y yo aquí a la vez, por ejemplo, me estáis viendo que estoy mirando así. O sea, eso claro, también es importante porque eso luego cuando yo edito también lo veo mucho. Voy a tener que empezar a claro, hacerlo, ¿eh? Lo de mirar para claro. acá. Cuando tú seas cuando tú hablas y Cuando estás hablando al hablar. público, a quien te ve, Sí, al objetivo. Otra cosa es cuando el otro está hablando, pues tú ya miras abajo y de vez en cuando que mires abajo, pues para ver las caras de la gente, ¿vale? Pero tiene que ser sí, un segundo, como medio segundo. ahí. Mm. Eso es lo que pasa muchas veces, que estás mirando abajo para ver a la gente o para verte a ti mismo, que a veces nos miramos a nosotros mismos, ¿no? Pero entonces, fíjate qué diferencia. Te estoy quitando la mirada, que es un punto de conexión fundamental para involucrar al público. Hay que mirar el objetivo. Ujú. Luego, hablar delante de un público, al final, podría resultar más difícil, pero es verdad que si conoces la técnica y practicas, al final aprendes a disfrutar. Y hay mucha gente, mira, te voy a enseñar mi libro. Se puede disfrutar hablando en público, ¿vale? Y aquí, este es un libro que escribí con un alumno, con Raúl Rodrigo, que es escritor también, y aquí precisamente de lo que hablamos es que yo hablo de la técnica que hay que hacer para ser eficaz en la comunicación y él habla de cómo fue poniendo en práctica todos los tips que le iba dando y cómo consiguió disfrutar de Ya. estar en un escenario y de hecho, bueno, el primer año después del curso hizo muchísimas ponencias, luego ya él se dedica a otras cosas y tal, y ya lo dejó porque digo, ya estoy saturado, pero realmente que se puede disfrutar y mucho, y a los que nos gusta la comunicación, disfrutas mucho de poder ayudar a las personas que tienes delante, pues a darles los tips que necesitas o a contarles lo que han ido a buscar y disfrutas de esa conexión con el público. Pero claro, hay que conocer cómo, eso sí. ¿Y por qué a veces con todo esto de hablar en público, porque creo que es lo más que suele, digamos, parar o impedir, ¿no?, que la gente hable en público, es el miedo? Uh ¿Por qué -huh. tenemos miedo a hablar en público? A ver, hay varias fuentes de las que ve el video escénico. Una de ellas es la proxemia, es decir, la distancia desde la cual hablamos con la gente. Hay 4 territorios en la comunicación, uno es el territorio íntimo, otro es el territorio amistoso, otro es el territorio social y otro es el territorio público. El territorio íntimo, amistoso y social permiten el contacto, es decir, el íntimo es pues gente a la que abrazamos, el amistoso es gente con la que nos damos 2 besos cuando nos vemos, puedes tocar, puede haber un roce, es decir, gente que está cerca de nosotros y pasas al lado y rozas y no pasa nada.
El social ya es, pues, jerarquías, jefes, clientes, gente a la que conocemos por primera vez. Bueno, la distancia social famosa que nos Sí. decían en la pandemia, Sí. distancia social, pues estará a 1,5 metros, pero que bueno, si extiendes la mano todavía existe esa posibilidad de contacto, pero el territorio público no existe la posibilidad de contacto. Tú estás en medio, a 2 metros como mínimo de distancia entre la persona más cercana y tú, y no puedes tocar a nadie. O sea, tú haces así y no hay nadie que te alcance. Y sientes los focos a tu persona y no puedes tocar. Y eso el cerebro lo interpreta como peligro. Y entonces esa es una parte que nos da mucho miedo. Luego también está la actitud que tenemos, es decir, cómo afrontamos la situación de hablar en público. Claro, como nos pasa eso, porque no tenemos, bueno, hay gente que no le da miedo, Sí. que le encanta conocer nuevas experiencias, le encanta, luego hay un puntito a lo mejor a veces que incluso, pues como dicen los actores, ¿no? Que tienen ese puntito de vanidad o no en plan peyorativo, sino que les gusta mostrarse, les gusta compartir y les gusta estar en un escenario. Vale, pues a lo mejor eso no les pasa, pero a la mayoría de la gente, de hecho, sigue siendo, si no es el número uno de los miedos más universales que tiene el ser humano, universal, ¿eh? O sea, Sí. en todo el mundo, y es no solamente la distancia, sino porque precisamente la distancia te provoca a veces esos síntomas fisiológicos, por ejemplo, que se te sale el corazón, te empieza a temblar las manos o las piernas, empiezas a sudar o empiezas a ponerte rojo y tal. Entonces, esa sensación de pérdida de control lo pasas muy mal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Cualquiera que haya tenido una experiencia de ese tipo se queda ahí. En vez de pensar que simplemente para superar el miedo hay que pasar sí o sí por esa zona incómoda. Si te pasa eso, sí, me lo creo que te pase, a todos nos ha pasado. De hecho, Todos. presentadores que hacen programas en directo todos los días siempre dicen que tienen el gusanillo, etcétera, de la responsabilidad, etcétera. Bueno, y además los nervios incluso nos dan adrenalina y pueden ser hasta positivos, o son hasta positivos, ¿no? Hasta cierto punto. Lo que no puedes estar en pánico, que no controles lo que haces, porque un estado emocional demasiado intenso te hace que no te enteres de cómo estás utilizando los 3 tipos de lenguaje que os hablaba, y encima lo pasas mal, ¿no? Y nos lleva a resultados insatisfactorios, seguro. Pero un poquito de nervios nos da adrenalina. Tú imagínate que es conducir, ¿no? Sí. Pues cuando uno se saca el carné, cuando empieza a conducir, los primeros días que te dice el profesor, pon primera y arranca, y estás en una calle llena de coches, tú dices, madre mía, yo no conduzco, ¿no? No sé si te pasó eso a Sí, ti, a sí. mí desde A luego, todos. yo creo que a la mayoría nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, claro, si tú te quedases en esa clase y dices, no, me quito de la academia, que conducir no va conmigo, claro, porque tú te quedas en eso. Pero luego, ¿qué es lo que ocurre desde ese día hasta que realmente conduces y conduces con tranquilidad y hablando con otros y cantando en el coche y tal? ¿Qué es lo que ocurre? Pues primero, conocimientos, ir con una persona que te orienta, te guía y te corrige, y luego ya te dejan solo cuando te sacas el carnet y tú solo sigues haciendo práctica hasta que entras en la fase del aprendizaje que se llama competencia inconsciente, es decir, yo ya lo sé hacer y no tengo que pensar en ello porque ya he interiorizado el aprendizaje. Pero la clave está en no quedarse en ese día que tuviste miedo, Claro. porque claro, eso no es el resultado final, es una parte. Entonces, con el tema de la oratoria, claro, ¿cuál es la diferencia? La motivación. ¿Por qué seguimos conduciendo? A pesar de que nos parece que no vamos a saber nunca. Por Claro, necesidad también, ¿no? Entiendo. claro, a veces por necesidad, a veces porque tienes 18 años y tus amigos tienen coche, a veces porque te apetece irte con ellos a la playa, por independencia, por tener nuestro primer coche. Hay muchas cosas que nos motivan. Ahora, de hablar en público, Claro, es como. se puede sobrevivir sin hablar en público, Claro. ¿no? Sin coche también, pero bueno. Pero sí que es verdad que, claro, te tiene que motivar mucho, o tener que superar un examen, o que realmente digas, ostras, me he dado cuenta, porque realmente hablar en público es una grandísima oportunidad, porque si tú tienes un público que te escuche y les lanzas tu mensaje y puedes vender, convencer, recoger votos, lo que sea, pues es una grandísima oportunidad. La cuestión es, claro, que tenemos que tener esa motivación. Eso es muy importante. Eso. La motivación tiene que ser mayor que el miedo. Si es mayor la motivación, lo superas. Eso es Pues seguro. mira, eso, joder, sí, no, claro, porque al final, cuando
eso, ¿no? Que tú tienes miedo y dices, bueno, oye, pues mira, no quiero seguir. Además, yo diría que incluso esto del miedo a hablar en público tiene que ver algo también de cuando somos pequeños. Claro, tiene que ver pequeños o un poco más mayores con una experiencia. Si, por ejemplo, tú has tenido una experiencia, un determinado número de experiencias en el que lo has pasado muy mal, que tiene, puede ser hablar en público o puede ser simplemente que te hayas sentido ridiculizado o, Sí. claro, entonces no te quieres exponer, ¿no? Claro, claro. O, por ejemplo, que en casa te digan, ¡ay, calla, que gritas mucho! Por ejemplo, ¿no? Entonces, calla, ¡ay, qué voz tienes más desagradable, que gritas mucho! Claro, tú creces con esa creencia y luego dices, Claro. no voy a hablar porque mi voz es desagradable, ¿no? Entonces ya te lo crees para siempre. Claro, sí, yo me refería más a lo típico, ¿no? De cuando estamos en la escuela, que creo que eso también sería un tema interesante, ¿no? De lo de si se enseña oratoria en la escuela, que yo diría que no. Malamente. Ahora están empezando. Sí. Nada, nada, no, no, no. De hecho, eso hablo muchas veces, ¿no? Con mis alumnos, que realmente en América en general, no solo Estados Unidos, en América en general, hay mucha más cultura de comunicación, aquí no. Entonces, desde hace unos años sí que es verdad que se está empezando a enseñar a los niños, hay grupos de debate, etcétera, aunque es verdad que no siempre, también depende, esto es muy, quiero decir, hay de Sí, todo, claro, hay de pero todo, sí. hay algunos que lo único que les hacen, bueno, lo único, y ya está bien, quiero decir, cualquier cosa que sea entrenar, pues les sacan a hablar delante de los niños, de otros niños, y les dicen, pues cuéntame qué has hecho el fin de semana, cuéntame cómo es tu pueblo, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues se acostumbran un poco a salir. Lo que pasa es que es verdad que a veces, yo por lo que me cuentan los padres que pregunto, ¿no? Que, oye, ¿están haciendo oratoria? ¿Qué hacen? Hay algunos que les enseñan un poquito más de técnica y tal, y hay otros que simplemente los sacan, que no es lo mismo Claro. que te den herramientas a que no te las den. No es lo mismo. Siempre, siempre está bien, o sea, todo aprendizaje y todo avance está bien, pero claro, lo suyo es que te den herramientas para saber cómo hacer las cosas. Porque es como si haces matemáticas y no te dicen nada y te dicen, sal a la pizarra y resuelve este problema. Pues, que no sé, así Dime depende algo, mucho ¿no? cómo. Claro, eso es. Entonces hay veces que hay niños que no les cuesta y hay niños que, bueno, que Claro, porque agradecen. eso es un poco que también comentábamos antes, ¿no? Que mucha gente piensa que esto es, bueno, pues mira, este ha nacido con este don, sabe hablar en público y ya está, ¿no? Es decir, yo no puedo hacer nada. Claro, Entonces, bueno. esto como tal, eh, bueno, hemos estado hablándolo ya realmente, el tema de entrenarlo. Es decir, porque esto al final Sí, es entrenarse. total. A ver, es lo que te decía antes, que hablar en público no es un don con el que se nace, es una habilidad que se entrena. Sí que es cierto que hay personas que nacen con mayores habilidades comunicativas que otras, igual que hay gente que dibuja muy bien o pinta muy bien, se le da muy bien mezclar los colores y otra que no. Pero igualmente, si luego quieres pintar cuadros, pues te vas a tener que formar, ¿no? Claro. O si en general, o si quieres hablar en público, lo mismo. O por ejemplo, yo siempre les digo lo mismo a mis alumnos. Por ejemplo, Rafa Nadal. Rafa Nadal tiene habilidades para jugar al tenis. Sí, ¿no? Está claro que nació con habilidades para jugar al tenis. Sí. ¿Y Rafa Nadal entrena? ¿Sabes cuánto entrena Rafa Nadal? Bueno, ahora ya ha vuelto a empezar a entrenar, o Alcaraz, o cualquier tenista de estos, pues 5 o 6 horas todos los días. Es decir, las habilidades las tienen, pero no es suficiente. Es verdad que ellos compiten, nosotros, bueno, Sí. también hay un concurso. La idea no es competir, pero sí que entrenar. Claro, es que al final es lo que te digo, o sea, ¿hay unos que tienen más habilidades que otros? Sí, igual que para todo. Igual que si tú vas a aprender inglés, hay personas que se les da fenomenal, enseguida pronuncian bien y pillan todo, y hay personas que les cuesta mucho más. Pues tendrían que esforzarse más. Es que, Claro. como la gimnasia, yo que sé, hay gente que tiene mucha elasticidad, las niñas en el colegio les dicen, venga, hacer espagar, y hay unas que hacen, ¡rup! Y yo, por ejemplo, me acuerdo que era elasticidad cero, yo solamente era deporte, el plinton, el potro, eso sí, pero la elasticidad fatal. Pues para hacer el espagar en el examen que tenía, pues tenía que estar calentando y estirando pues durante horas, mientras que a otras niñas les salía así, pero igualmente todas hacíamos el espagar, ¿no? Al final es eso, quiero decir, ¿te puede costar un poco más? Podría ser, pero eso no significa que no puedas, todo el mundo puede. Claro, pero está como esa creencia, ¿no? De que es algo que no. Creo que lo asimilamos enseguida, ¿no? De decir, bueno, pues es que esto yo no puedo hacerlo. Esto Ah, hay que nacer con ello.
¿no? Nada, pero bueno, también depende de lo que te quieras escaquear. Quiero Claro. decir, en eso hay También un puede poco ser. de mismo, ¿sabes? Entonces, claro, mira, en coaching hablamos de ser víctima o ser protagonista, ¿no? Es decir, víctima que es cuando tú crees, o sea, por ejemplo, cuando tú te quedas en la zona de confort por ejemplo, tener miedo escénico, decir, no, no, yo no salgo que lo paso fatal, vale, estás en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque así es como que te sientes víctima de la situación y no puedes hacer nada para vencer ese miedo. Ahora, ¿eres protagonista? ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista del coaching? Que dices, bueno, pues lo paso fatal, qué miedo tengo, pero eso lo convierto en un objetivo. ¿Qué es lo contrario de miedo para ti? Pues, no sé, valentía, vale. ¿Y cómo es una persona valiente? ¿Qué hace una persona valiente? Bueno, pues intenta las cosas, vale. Venga, ¿y qué quieres intentar exactamente? Pues venga, voy a salir y voy a hablar y voy a contar esto y voy a mirar a la gente, vale, y así lo haces. Dispuesto a pasar ese ratito malo o ratitos, que a lo mejor puede ser un día, dos, tres, cuatro, hasta que poco a poco eso se va pasando, pero es que hay que hacer cosas. Entonces, la Claro. diferencia es esa. O sea, todo el mundo puede. El que dice que no, no está en lo cierto. O sea, que a lo mejor no tienes la motivación suficiente. Quiero decir, es como si a mí me dices, oye, súbete esta montaña que todo el mundo puede subir. Ya, pues que no me Claro. apetece. Digo, hombre, ya, claro, obviamente. Claro, todo el mundo puede estudiar Derecho, sí, pero no me apetece. ¿Sabes? O sea, tienes que tener una motivación. O sea, quiero decir, al final, bueno, sin menospreciar a nadie, quiero decir con eso que al final es empollar. Habrá quien se Sí, le dé mejor, habrá quien se le dé peor, pero todo el mundo puede empollar. Pero al final, claro, es que dices, si no tengo claro para qué voy a hacerlo, pues no lo hago. claro. Eso está Esto, claro. esto al final también es un poco, llevándolo un poco a mi terreno, con el tema de la programación. Que muchas veces la gente nos ve ahí con dos pantallas y tal, y dice, guau, esto es muy difícil. Digo, sí, sí, Claro, pero es sí, que nosotros nos hemos tirado tiempo aprendiendo esto y muchas veces pues tenemos exacto. ese miedo, aunque no es un miedo escénico, pero tenemos un miedo de, ostras, a ver si voy a romper esto, A a ver meter la pata. si, sobre todo muy al principio, es decir, yo ya rompo todo lo que quiera, yo ya no pasa nada. Pero muy al principio es de, uy, cuidado, a ver con el jefe que no la vaya a liar en el primer trabajo. Y eso al final se va entrenando y al final, pues, ya Claro, te digo, yo llevo muchos años y, oye, me llegan y me dicen, oye, esto está mal, no te preocupes, arregla enseguida, ya está. vale. Y Ese es tipo de más, cosas. claro, gracias a romper algo que dices Sí, tú, aprendes. exacto. Porque si todo sale bien, cuando aprendes, Mm, para generar recursos y para aprender nos tienen que pasar cosas. Entonces yo, por ejemplo, es como un miedo típico de hablar en público. Tengo miedo a quedarme en blanco. Bueno, claro, quedarte en blanco, ¿qué es quedarte en blanco? En blanco es blancazo total. No tengo ni sí. idea de qué decir. Claro, pero eso depende de la actitud, no de la memoria. Porque lapsus tenemos todos, y ya yo que tengo una edad, y te cuento. O sea, quiero decir, cada vez vamos teniendo más lapsus. La cuestión no es no tener lapsus, o que no te pasen cosas, o que no se te rompa el PowerPoint, o que no te falle el proyector, o lo que sea. No, claro, si sale todo perfecto es ideal. Pero el problema está no en que no te pase nada, sino en que tengas la actitud para resolver aquello que te pase. ¿Tienes un lapsus? Pues te buscas la vida, que hay O muchísimas sea, el formas, hay tirar muchos para tipos. adelante, digamos, ¿no? Claro, el resolver lo que te pase, ¿no? Y el estar dispuesto, mira, es que eso que has dicho tú es clave. Al principio tenía miedo que se me rompiera algo, ahora ya digo, bueno, si se Sí, rompe ya lo porque ya ha roto resolveré. mucho, yo ya he roto mucho ya, o Claro, sea que... claro. Yo a mis alumnos les digo, ¿qué piensa una persona cuando está hablando en público segura de sí misma? ¿Qué es lo que piensa? ¿Que lo va a hacer todo perfecto? Error. No, piensa que el error es una posibilidad y que podría ser que tenga un lapsus o que tal. Bueno, pues ya lo resolverá. Es que no le preocupa eso. Pero tiene esas Porque, herramientas, ¿no? Para decir, vale, claro, en caso de que me pase, pues puedo ir por aquí, o bueno, mira, hoy me he equivocado y lo hace como un chiste, ¿no? O algo así, ¿no? claro. Y es que además, y no solo eso, sino que si tú conoces, si yo ahora te pregunto por programación, por el tipo de programación que tú hagas, aunque no lo tengas pensado, tú me vas a saber contestar un montón de cosas porque las tienes súper interiorizadas. Entonces, Claro. al final, tú estás hablando de algo que es tu tema. Otra cosa es la gente que a verla Ayla, que se pone a hablar de cosas que se leyó ayer en Google. Bueno, pues tú sabrás, ¿no? Sí, claro, entonces ahí puedes tener miedo a que se te olvide porque dices, ostras, ¿no? Pero bueno, en algún momento hay que empezar, ¿no? La primera charla que das sobre el tema cuando estás empezando, pues bueno, todo el mundo está en su derecho. Pero claro, no es lo mismo. Pero si tú conoces el tema y conoces tu texto, es decir, cómo te has Sí. organizado las ideas y tal, se te puede olvidar cosas muchas, pero el público qué forma tiene de saberlo. Tú no puedes saber si alguien se ha dejado algo, ¿no? ¿Cómo lo vas a saber?
Si eso claro. solo lo sabes tú, lo que Claro, ibas a eso decir. es como yo siempre lo veo como en una obra de teatro. Que a lo mejor hacen una cosa diferente y la gente no lo sabe. Es decir, Totalmente. Yo que he hecho teatro, fíjate, y ahí en teatro tú sí te puedes cargar la escena si al actor que tienes enfrente no le haces la pregunta que le tenías que hacer para él que te conteste lo que tiene que sí. contestar y tal. Pero yo cuando he hecho teatro, que he hecho mucho, he llegado a decir el texto de otra escena sin darme cuenta. Y mi compañera a decirme, no pasa nada, ya, ahora ya no lo repitas cuando nos hemos ido Claro. eh, fuera. Y yo digo, ¿el qué? Ni me había enterado. Me dice, ¿que has dicho el texto de la siguiente escena? Y digo, uy, wow. Y la gente no se entera. O Claro, no sea, sé, quiero decir, claro. porque al final una obra de teatro tiene coherencias toda la historia y puede ser que en algún momento algo les suene raro, pero lo importante es que si el mensaje tiene coherencia, tú al final te enteras del mensaje de la esencia. Y luego hay una cosa muy importante. No hay nadie que tenga la atención plena el 100% del tiempo. Vamos, es muy difícil. Todos desconectamos en Sí, momentos. vamos haciendo. Vamos descansando el cerebro de vez en cuando. Claro, sí, sí. Luego, sobre todo, también depende de lo entretenido que esté, pero incluso en una película que te encante, que digas, ostras, cómo me gusta, cuánto la estoy disfrutando, Mm. a lo mejor la ves otro día y dices, anda, esta escena no estaba. Sí, sí que estaba. Además, No yo la creo cambies. que es algo que se Sí, necesita también, ¿no? Es decir, si tuviéramos una película que fuera acción 100%, o sea, también necesitamos descansar, que haya momentos, la típica escena de de tranquilidad, ¿no? encefalograma plano. Sí, Exacto. claro. Pero no solo eso, sino que todos los estímulos activan más pensamientos. Es decir, tú, por ejemplo, estás viendo una película que te encanta y pasa un Lamborghini rojo y piensas, ¡jo, qué chulo el Lamborghini! Pues fíjate, a mí me gusta más el negro. Eso ya te lo has perdido, lo que está pasando en ese momento, porque tú estás ya con tu cosa. O sale un actor y dice, ¿de qué me suena ese actor? Ostras, ¿qué serie hacía? Me suena de algo. Sí, Ya sí. te has perdido. Es decir, Suele hay pasar. un montón de estímulos que te generan otros pensamientos que te desvían de ahí, aunque te esté encantando. Por eso, lo que te decía antes, el orador tiene que preocuparse mucho de que esté bien preparado el discurso, de tener un buen lenguaje no verbal y un buen paraverbal, porque si no, con la cantidad de estímulos que tenemos como público, yo me voy, y si tú lo haces de forma que yo me aburra, ya no vuelvo. Estoy, pero no te escucho. Y luego también, bueno, estamos hablando mucho de lo que viene siendo a nivel verbal, Uh -huh. pero también es importante lo que expresamos a nivel no verbal o corporal. No sé si verbal y, o Totalmente. sea, no verbal y corporal es lo Sí, eso mismo. es lo mismo. Sí, Vale. sí, sí, O sí. sea, esa No expresión verbal, sí. corporal, ¿por qué es importante como tal? Pues mira, es lo que te decía, es el 55% de la comunicación. Entonces, ¿por qué es muy Ujú. importante? Porque, claro, depende del tipo de movimientos que estés haciendo en escena, estás haciendo mucho ruido visual, valga la expresión, o estás haciendo dándole a tu mensaje más o menos credibilidad. Por ejemplo, hay gente que le encanta moverse mucho por el escenario, Sí. moverse, moverse, Sí, moverse, hay moverse. gente, eso pasa mucho en los así mundo Pero eso no tech. aporta nada Sí. a la comunicación. Ajá. No aporta nada, lo que aporta es mucho ruido en escena, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿para qué? Si tú tienes que ser, tú no tienes que ser el protagonista, ponme aquí los focos que me voy a mover mucho que todo el mundo me vea, ¿no? Esa no es la idea es que tú eres el vehículo a través del cual el mensaje pasa y no hace falta moverse mucho. Lo único que a veces pues te moverás porque vas a enseñar el PowerPoint, te acercas un poquito y tal, pero esos bailoteos que hace mucho la Sí. gente, claro, pues Mm. no son necesarios. Las manos, sin embargo, sí que nos ayudan, dibujan nuestras palabras en el aire, refuerzan nuestra entonación, etcétera, pero con gestos naturales. Muchas veces también, pues cuando los gestos son falsos, se nota, porque la cronología del gesto no es lo mismo si la comunicación es espontánea que si es preparada. Entonces, todas esas cosas se notan. Entonces, es importante por lo que te digo, porque si estás moviendo mucho los pies y poco las manos, por ejemplo, el resultado es nefasto. Entonces, es los pies quietos, las manos en movimiento. Luego, no es lo mismo mirar al público que no mirarlo. Ujú. Muchas veces, si no sabes y no lo has practicado, no miras al público. Entonces, claro, lo que comunicas no es lo mismo. No es lo mismo tener cara seria sujetando la emoción que estás relajado y sonriente. Es decir, claro, al final la comunicación, por ejemplo, en el curso lo que hacemos es desmenuzar cada detalle para que los alumnos aprendan a ver tanto de sí mismos, Ujú. aumentar su autoconocimiento en cuanto al lenguaje no verbal
y con los demás a desmenuzar cuál es la diferencia, por qué esta persona me parece que está segura de sí misma y esta otra me parece que está nerviosa o falta de energía por cómo se mueve. No, no es lo mismo si tienes los hombros así Sí. que si los tienes así. No es lo mismo si tienes la cabeza así que si la tienes así. ¿No? Entonces, todo eso al final es Sí, todo suma, una ¿no? suma de muchos factores que hacen que el mensaje llegue más o menos. Además que esto, digamos, a nivel político, yo creo que se tiene que entrenar bastante más, ¿no? Que a nivel verbal. Porque se mira mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema de las manos es muy de político, Sí, ¿no? bueno. De querer dibujar, ¿no? No sé. Sí, a ver, sí. Los de primera, una cosa es primera línea, otros son los políticos más locales, hay de todo. Pero es verdad que, por ejemplo, bueno, pues los políticos es verdad que a veces tienen los gestos tan estudiados que en el fondo, quiero decir, yo te hablo, nosotros, por ejemplo, no nos gusta hacer escuela americana. ¿Qué es la escuela americana? Pues esto de vamos a hacer todos el mismo gesto y así, no sé O cuánto, sea, el gesto rollo súper actuado, ¿no? estudiado. ¿Te Exacto, refieres? sobreactuado. ¿Por qué? Porque para hacer escuela americana, o eres americano, que tienes mucha cultura desde pequeño de este tipo de comunicación, o eres muy buen actor. El que es muy buen actor puede hacer escuela americana porque le sale, bla, 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 pero eso es muy difícil, ¿no? Entonces, a mí me gusta más, por supuesto, conocer técnica, pero luego cada uno Sí, que desde sea más su que sea personalidad. natural, ¿no? Que no sea Exacto, de, vale, tengo que hacer esto, tal, paso uno, paso dos, paso tres. O sea, que sea natural, que exacto. nos salga, ¿no? Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, el rollo este de ahora de que salen los políticos y les ponen gente detrás para que se vea Sí, que hay una persona de color negro, una persona de color blanco, un sí. rubio, un moreno, Sí, una como persona de diversidad, ¿no? que se vea, fíjate qué guay somos, qué tal. O sea, nos mandan ese tipo de mensajitos así de, para que lo veamos y tal. Cuando yo pienso, a ver, este señor está hablando a esta persona, eso es mi forma de verlo, ¿no? Estas personas los está utilizando de atrecho y les está dando la espalda. Que eso en Claro, comunicación no tiene sentido. Es como si yo ahora estoy así, hablándote a ti. claro. O sea, entonces es para salir en la foto. Entonces está Mm, todo tan sumamente preparado. Hacen ya tantísimas cosas todas enfocadas a manipularnos lo máximo posible, pero no los políticos, que los políticos, ya, los anuncios, en todo. todo, ¿no? Instagram, en fin. Al final, pues claro, que a mí y a mucha gente no nos da credibilidad, ¿no? Porque al final, claro, cuando tú ves todo el mundo con los mismos gestos, haciendo todos lo mismo, en lo de poner al público detrás, lo hace uno, lo hacen todos, etcétera, pues al final, claro, Sí, se para mí pierde personalidad, podríamos decir. la eficacia de la comunicación baja porque deja de ser natural. Y cuando yo veo a todos haciendo lo mismo, pues al final digo, vale, esto te han dicho aquí, haz así. Sí. Y aquí, haz aquí. Entonces, claro, Cuando está no es lo mismo. todo guionizado, tampoco. Claro, por otro lado es comprensible, ¿eh? Sí, Porque claro, obviamente. no es fácil estar en el foco mediático constantemente, tal y como está la política actualmente. Bueno, tampoco me quiero meter mucho en ese No, terreno, ¿no? Pero es no, no. verdad que están constantemente En tirándose tele, los únicos a que los si otros. cámara, que si en el Congreso, que si no sé qué, un montón. Están constantemente. Y luego, ahora mismo estamos en una época que estamos a la caza del fallo para montar un Sí. escándalo por cualquier cosa. Entonces, claro, no tienen un papel fácil, las cosas como son. Y entre que estamos todos, pues, o sea, todos no, yo creo que también ellos mismos lo han provocado, ¿eh? Porque Sí, al sí. final el sacarse punta los unos a los otros y el tirarse los dados los unos a los otros, luego los medios de comunicación influyen, la gente ahora que podemos opinar libremente ahora, nosotros mismos somos un medio de comunicación con las redes sociales, ¿no? Todo el mundo opina, todo el mundo, claro, entonces al final se han montado aquí, pues esto, un cacao que pues no Que lo tiene fácil las personas que no, están claro. todo el día ahí. No, claro, sí, eso es una jodienda. Yo no me gustaría a veces ser político para ciertas cosas. Claro, Y sí, luego sí. también estabas comentando antes que a veces nos puede dar como un blancazo, ¿no? Se queda la gente en blanco, que es algo Sí. que a mucha gente le da miedo, ¿no? De decir, ostras, es que si no me voy a quedar en blanco. Entonces, ¿cómo practicáis o qué trucos usáis para esos momentos? Porque como hemos dicho, va a pasar, es decir, te puede pasar en cualquier momento. Podría ser. Puede Entonces, pasar o no, pero vamos, sí que puede pasar, claro. A ver, es lo que te he dicho. Si tú, por ejemplo, tienes el mensaje interiorizado, estás acostumbrado a decirlo y
tal, pues si tienes un lapsus, simplemente aguantar un segundo te recuperas. O sea, porque la mente con la actitud adecuada se recupera enseguida. Ahora bien, no todo el mundo está en la misma fase. Tú puedes decir, vale, pero es que yo sí, vale, me siento más seguro y tal, pero es mi primera ponencia y, ostras, pues todavía no tengo las tablas, como en todo, ¿no? Bueno, tú puedes tener un guión a mano, por ejemplo. Entonces, en un momento determinado, tú imagínate que de repente te quedas en blanco, pues te acercas al guión, lo miras y sigues. No pasa absolutamente nada. Pero lo que sí que pasa es que digas, ay, no sé cómo seguir. Eso sí que queda un poco. Pero mirar un guión no pasa absolutamente nada. Luego, si tienes un PowerPoint, pues el propio PowerPoint te puede hacer de guión. Algo que es muy útil, por ejemplo, beber un traguito de agua. Porque cuando bebemos agua, le estamos diciendo a nuestro sistema límbico, todo va bien. El sistema límbico, que es el de las emociones, ¿no? La parte del cerebro que hace saltar las emociones. Claro, cuanto más fuerte actúa el sistema límbico, menos actúa la razón, ¿no? Entonces, a través del agua le estamos diciendo, no estamos en peligro de muerte, ¿ves? Estamos bebiendo agua. Estamos tranquilos. No sigue, ¿sabes? Pero lo importante es esa actitud. O sea, no es que no te pasen cosas, sino que tú des por hecho que es posible que te pasen. Esto es igual que tú vas por la calle andando y es posible tropezarte, pues claro, ¿no? ¿Y es posible caerte? Pues claro, sí. Entonces, si te caes, que vamos a decir, ostras, me he caído, qué faena, pues aquí me quedo en el suelo. No, Y ya está. te levantas y sigues, ¿no? Entonces esto es parecido. Es decir, claro que pueden pasar cosas, muchas. La cuestión es que no lo veamos todo como, mira qué mal lo estoy haciendo, Sí, he hecho el ridículo, ya se eso me yo creo atrás. que es lo peor. Creo que es por lo que más echa para atrás, ¿no? Ese castigo interno que a lo mejor de fuera dice, bueno, oye, que no pasa nada, oye, ya está. Creo que a veces le damos nosotros más importancia de la que debería. Mira, yo sé que yo ahora mis alumnos, antes no, ni se me ocurría hacer esta pregunta, pero ahora mis alumnos, que cada vez son más jóvenes, claro, yo cada vez voy para arriba, les pregunto, ¿veis la tele? Porque antes esa pregunta no la hacía, daba por hecho que todo el mundo veía la tele. Ahora cada vez ve menos gente la tele, ¿no? Pero, por ejemplo, si ves informativos en la tele, en los informativos tienes profesionales excelentes que a diario hacen un informativo, un telediario, y se traban muchísimos días. Y no pasa nada. La cuestión es no darle importancia. Es que la comunicación no se mide por las veces que te trabas. La comunicación se mide por los resultados que obtienes. Es decir, Que eso si no se tú, suele ver, ¿eh? claro, es que si tú imagínate que tienes muchos coletillas o que estás diciendo, vale, pero estás enseñando a programar a un grupo de gente. Y ese grupo de gente sale encantado, oye, me ha encantado, qué bien, ahora ya sé resolver esto que no sabía, me atascaba y no sabía tal. ¿Ha funcionado la comunicación? Claro que sí. Tú puedes no decir ningún y vocalizar perfecto y hacerlo todo perfecto, pero haberte organizado los contenidos de una manera que la gente, por ejemplo, un error que comete a veces la gente es querer demostrar que sabe mucho de un tema. Ya, pues que a mí me da igual, eso lo doy por hecho, por eso he venido a escucharte, pero a mí dame lo mío, que yo he venido a aprender a programar Yo yo, quiero ¿sabes? esto, no me des otra cosa, quiero esto. Exacto, exacto. Entonces, da igual, que dices muchos es, bueno, pues ya lo corregiremos. Pero no se mide así la comunicación, se mide por el resultado que obtenemos. Este tipo de, por ejemplo, estas cosas o truquitos que podemos nosotros realizar en casa para mejorar esta oratoria, ¿qué se puede hacer? A ver, para quitar las muletillas o las coletillas, lo que tenemos que saber es primero ser conscientes, porque muchas veces no nos damos ni Sí, sí. cuenta. Las repetimos o el vale, 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 Sí, o el vale ok, ole. a mí me lo dicen, me lo decían mucho. Me decían, es que dices mucho en los vídeos, vale. Vale. Y además que tengo hasta en algún vídeo tengo coña con eso, ¿no? De vale, vale, no sé qué. Porque siempre Pues, digo algo, no sé qué, vale, no sé qué, vale. Porque, claro. ¿no? Por Entonces, esa muletilla. sí, eso nos puede pasar a todos en un momento determinado. Yo misma recuerdo una vez en una entrevista que hacía yo, así como lo que estás haciendo tú, pues yo le hacía una entrevista a una persona y me dijo, anda, vamos a escucharla, porque yo luego no me escucho ni me veo, que viene bien para luego poderte corregir, etcétera, ¿no? Y en una entrevista, pues igual dije, claro, 50 veces. Claro, 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 claro. Digo, madre mía, la de veces que he dicho claro. Bueno, porque no te das cuenta. Entonces, ¿cómo se quita eso? Primero tomando conciencia. Si no te das cuenta, lo Claro, repites. vas a repetir.
Exacto. Y luego sustituyéndolo por un silencio. Eso al final son formas, sobre todo los es, esos son formas de rellenar el silencio. Nos dan miedo los silencios y los silencios son muy efectivos. El hacer un silencio en un momento determinado, una pausa, ayuda al otro a que le caigan las ideas y las palabras que acabas de decir, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo a ese silencio. Entonces, pasa por ahí, por primero tomar conciencia y luego sustituirlo por un silencio. Yo tengo suerte que como esto al final es grabado y tal, pues yo puedo editar, pero claro, Claro, me es más fácil no editarlos personalmente, porque si no, sí, muchas veces yo me voy cortando como lo que tú dices, ¿no? Pues mira, sí, eso, sí. todo esto me lo estoy apuntando, para Claro. yo también, para los vídeos y tal. El tema de grabarse viene bien. Sí, claro. El tema de grabarse siempre viene bien para, para autoconocerte y para ver qué es lo que haces, Ujú, qué haces con las manos, cuáles son tus movimientos, etcétera. Sí que es verdad que, claro, no es lo mismo, bueno, es un entrenamiento, no es lo mismo luego que una situación real que estar delante de un público. Entonces, claro. eh, grabarte viene bien, mirarte en el espejo viene bien, conocerte. Y también Ujú. sirve para conocerte y no juzgarte, porque, por ejemplo, una de las cosas que nos pasa cuando nos grabamos es que escuchamos una voz que no la identificamos como nuestra, porque la voz no suena igual por dentro que Sí, suena pensamos por que fuera. hablamos bien, ¿no? Y digo, uy, esa es mi voz. No, no es que hablemos mal, es que nuestro timbre suena diferente por dentro y por fuera suena de otra manera y grabado suena de otra manera. Entonces, el vernos grabados, el escucharnos, etcétera, sirve también para acostumbrarnos a nosotros mismos y para dejar de juzgarnos. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, no te pongas límites, ponte objetivos. Es decir, ay, qué mal hago esto, ay, qué mal hago lo otro, ay, estoy mirando para aquí. En vez de eso, decir, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Hacia dónde quieres mirar? Etcétera. Entonces, bueno, sí que es verdad que para entrenar lo ideal es primero conocer la técnica. Entonces, bueno, la tienes en el libro, por ejemplo, aquí, Ujú. en este libro tienes toda la técnica de lo que se puede hacer para hablar en público o haciendo una formación. Entonces, una vez que tú ya lo conoces, puedes entrenar mucho mejor. Claro, es como si yo entreno al tenis, pero no conozco la técnica. Pues yo le puedo dar así a cucharita Sí. El y objetivo es al darle, final estoy ¿no? cogiendo vicios, claro. Claro. Entonces es mejor primero aprender la técnica y una vez que tengo la técnica, entonces ya entreno con la técnica. Eso sería lo ideal. Bueno, es lo ideal, seguro. Otra cosa que he visto, además esto lo vi en vuestra web, no sé si era de un curso, que incidíais mucho en la programación neurolingüística, Sí. que es PNL, si no me equivoco. Exacto. PNL, que es la promoción neurolingüística, en todos nuestros, claro, es una disciplina que en coaching la utilizamos mucho. Bueno, no todos los coaches, pero bueno, yo, por ejemplo, la utilizo mucho. Entonces, la programación neurolingüística nos proporciona muchísimas herramientas para ser más eficaces en general, ¿no? Entonces, eh, abarca muchos aspectos desde el comportamiento, los pensamientos, los filtros que tenemos para procesar la información, etcétera, pero especialmente en comunicación pues nos aporta muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues el ponernos objetivos viene de la programación neurolingüística en lugar de límites, el diálogo interno. Antes me preguntabas, ¿y de dónde viene el miedo? Pues también viene en parte del diálogo interno. ¿Qué te dices cuando vas a hablar en público? Cuando vas a salir, ¿qué te dices? Te dices, cuidado, no la líes, mira a ver que no hagas el ridículo, fulanito está allí y sabe más que tú. O te dices, venga, mira a todo el mundo, plántate bien y sal con energía. ¿Qué diferencia hay entre decirte una cosa y decirte la otra? Pues claro, de una manera te estás poniendo límites, ese es un diálogo interno que te limita, el otro te estás poniendo objetivos, es un diálogo interno que te potencia, ¿no? Entonces, el lenguaje, las palabras que utilizamos que no son inocentes, el saber calibrar a otras personas, es decir, leer su lenguaje no verbal, también la voz, etcétera. Es decir, nos aporta muchísimas herramientas. El modelar, la programación neurolingüística lo que hace también es modelar a los mejores en su área para luego decir, bueno, a ver, ¿qué hace una persona cuando habla segura de sí misma? Hace esto, esto y esto. Pues venga, nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, es súper, súper potente como herramienta. Y una última pregunta, ¿vale?
para que tampoco te quiero quitar mucho tiempo. Supongamos que hemos ido a tu curso, ya tenemos estas habilidades, claro. Todo esto al final estamos hablando de que es entrenamiento, pero supongamos que aún no hemos ido a un escenario real. Ujú. Esto, obviamente, como hemos dicho antes con el tema de autoescuela, vamos a tener esos nervios. Podría ser. Vamos a suponer que es una persona así, ¿no? Que, bueno, has practicado mucho, pero oye, quieras o Ujú. no, pues ves a mucha gente, y entran los miedos, estas cosas. O sea, algo que podamos hacer para, digamos, calmar esos nervios. Obviamente no los podemos quitar, pero, digamos, reducirlos, que vayamos con ese pensamiento de decir, venga, lo vamos a hacer bien, tal. ¿Qué Sí. cosas se puede hacer? Mira, en primer lugar, lo que te estoy diciendo, poner objetivos no límites, es decir, pensar cómo quiero empezar, cómo me quiero posicionar, hacia dónde voy a mirar, qué frase voy a decir para empezar, es decir, lo que quiero hacer. ¿Vale? Ujú. Luego, el agua, un traguito de agua antes de empezar siempre, siempre, Agua. que eso te calma el sistema límbico. Sonreír, la sonrisa también es desestresante y nos hace generar endorfinas, pero si con todo eso no es suficiente, hay, por ejemplo, hay unas psicólogas, Amy Cuddy y Dana Carley, que descubrieron en 2010 que cuando tenemos un lenguaje no verbal que nos empodera, por ejemplo, el ponerte así, pero con los brazos, no lo hago así para no salir fuera de cámara, ¿no? Pero A ver. el ponerte así como que has ganado algo, o el ponerte así como, o los pies encima de la mesa y ponerte así en la postura del jefe, es decir, una postura de poder, o el mentón bien alto y sonriendo y con los brazos en jarra, cualquier postura de poder mantenida 2 minutos y medio hace que suba la testosterona un 25% Bueno, mira. y baja el cortisol un 20%. O sea, imagínate si es interesante esta idea, ¿no? Entonces tienes que mantenerla, eso sí, 2 minutos y medio. Y además, precisamente, este estudio lo llevaron a cabo en especial con personas que tenían miedo escénico y que comprobaron que haciendo eso conseguían resultados, ¿no? Así que bueno, por poder hacer Ya. cosas, podemos hacer muchas. Además, yo me acuerdo que en otro podcast hablé con Antonio Leiva, que es alguien que ya ha hecho mucho tema de charlas y tal. Sí. Y me acuerdo que le pregunté, porque claro, dije, hombre, tú cuando empezaste, pues hiciste alguna locura, ¿no? Alguna anécdota graciosa. Me comentó que se tomó como un Valium. No sé si eso es Mm. recomendable, porque me dijo, no, no lo hagáis, no lo Absolutamente hagáis. no. Absolutamente no. No, de hecho, uno de los síntomas conductuales del miedo escénico es tomar algo, Sí. tomar un tranquilizante, tomar un relajante, beta bloqueante. Todo eso lo que te hace es aumentar tu miedo escénico, porque vamos a suponer que te va bien. Sí. Al final, lo que estás haciendo es conectar la idea de que te ha ido bien con que te has tomado algo. No lo has hecho tú, lo ha hecho la pastillita. Entonces, Como placebo, ¿no? claro, es un placebo o realmente que te puede generar allí un enganche emocional con eso, ¿no? Ujú. Y luego yo tengo montones de anécdotas que me han contado alumnos de malas experiencias con eso, porque si no Claro. estás acostumbrado a tomar nada y de repente te tomas algo, pues hasta puedes Eso es decir una frases bomba. honestas. Eso sí, tú estás tranquilo, pero igual el resultado, mira, la comunicación no se mide, antes decíamos que no se mide por las veces que te equivocas, tampoco se mide por las sensaciones. Tu sensación no es la comunicación es lo que pasa afuera, lo que el público ve y lo que el público escucha. Y tú puedes ser un gran comunicador mientras te late mucho el corazón. Eso ya pasará, pero si te preocupas mucho por ti, estás pensando un poco en el público. Piensa menos en ti y más en el público. Sí, porque solemos pensar eso, ¿no? De cuanto más tranquilo estés, mejor eres. Y No. no tiene por qué, entiendo. No, no, porque la comunicación eficaz es lo que te digo, un mensaje bien elaborado, un lenguaje no verbal que haga llegar al público el mensaje y la voz bien utilizada. Eso es, no tiene nada que ver con cómo tú te sientes, la eficacia. Otra cosa es que, claro, cuanto mejor te sientes, si disfrutas, todavía va a ser porque hay un componente que tiene que ver con la pasión que le pones, con que se te vea que estás disfrutando. Esto es como cuando los cantantes estos de La Voz y en Operación Triunfo, que cantan perfecto y les dicen, siéntelo, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Es eso. Es decir, todavía llega más a un público, pues seguramente llega más cualquier cantante que a ti te guste o grupo de música al que tú vas a ver y ves que se lo están pasando pipa y conectando contigo,
que alguien que cante perfecto, pero que ni fu ni fa, ¿no? Pero bueno, todo tiene sus fases. Por ejemplo, esto estamos hablando siempre de que somos nosotros con un público, ¿no? Pero también hay como charlas que son de dos, ¿no? Por ejemplo, tenemos Sí. dos ponentes y digamos que hay como esa comunicación entre ellos y que Sí. comunican pues, al público, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que es más difícil que uno solo, porque al tener como digamos el foco, ¿no? Puedes decir, bueno, pues mira, se va repartiendo, ¿no? A ver, yo ¿Cómo podría ser? diría, yo diría, si te refieres más bien, si entiendo bien, pues te refieres más bien a las que son tipo mesa redonda, ¿no? En las que, una especie de, Bueno, pues eso. por ejemplo, pues eso, como que se van pasando el testigo, ¿no? Hablo uno, va comentando algo y se va como hablando, ¿no? Con el otro, soltándole Bueno, cosas. a ver, si se lo han preparado así, Sí, da igual. Si tú ya te lo has preparado así, pues tú ya sabes, ahora voy yo, luego vas tú, luego voy yo, luego vas tú. sí. Ya está, ¿no? Otra cosa es que me digas, no, es tipo mesa redonda o de esta forma que, bueno, uno habla, entonces luego el público interviene, entonces yo hablo según lo que el público ha intervenido, ahí ya sí que requiere de un poquito más de tablas porque al final estás improvisando. Quiero decir, tú puedes tener preparadas una serie de pautas, es decir, voy a hablar de esto y de esto, pero no es lo mismo que tener preparada una ponencia, es diferente. Pero bueno, se puede preparar igual, aunque sean Claro, dos. claro. Sí, ¿no? Es que por eso estoy viendo que ahora a nivel tech eso se está como poniendo de moda. Yo voy a ir ahora a Málaga y hay gente que lo está haciendo y creo que es interesante, ¿no? Algo Claro, diferente. sí. Pero bueno. Sí, la cuestión es que lo tengas, si lo tienes bien preparado, seguro que es Mm. interesante, claro. Mm. Sí, sí. Yo por mí ya no tengo más preguntas. No sé si te has quedado ahí con algo en el tintero. Nada, simplemente pues eso, animar a todo el mundo a que aprenda a comunicar, que se gana muchísimo cuando uno tiene una Mm. comunicación eficaz. Mira, decía Kiyosaki que la capacidad de vender, de comunicarse con otro ser humano es la base del éxito. Y yo estoy de acuerdo. O sea, porque al final, si os dais cuenta, realmente mucho tampoco conocemos a las personas, conocemos cómo se comunican y las que más éxito tienen son las que mejor se comunican. Mm. Eso es. Claro, es que, pues eso, que al final el comunicar es importante. Por eso que esto también lo decía yo, he comentado ya en algún podcast, de que yo estaba buscando pues para el tema de charlas y tal. Así que oye, Sí. pues yo estoy seguro que me vais a ver por allí, vais Muy a ver en bien, cuando persona, quieras. vais a decir, mira, este es el de la entrevista. Digo, buenas tardes, aquí estoy. Y Muy es bien. muy probable que, oye, pues mira, vosotros tenéis material de decir, mira, a ver este cómo se maneja. Y ya me podéis ver algún vídeo y decir, mira, pues esto lo tienes que mejorar, esto no, tal, no sé qué, y tal. Nada más. Espero que os haya gustado, a todos los que nos habéis visto, habéis llegado hasta aquí. Y nada más, así que nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Chao.